Ya tenemos bastantes datos de evolución de salario durante este año 2024 y podemos hacer una valoración preliminar de si están aumentando lo suficiente como para contrarrestar el incremento de los precios. Tengo que avisar, como siempre, de que mirar datos de salario es siempre muy complejo, muy complicado, difícil de ver porque hay muchos tipos de salario, hay muchas fuentes de datos y además también compararlo con los precios pues supone una dificultad añadida, ya que en función de los indicadores de precio que mires pues puedes obtener un resultado u otro, pero con los salarios se ve de una forma más clara porque hay gente que tiene un salario mínimo, entonces eso va a depender de lo que acabe decretando el gobierno. Hay gente que tiene un salario que está cubierto por un convenio laboral, entonces va a depender de la negociación entre los empresarios y los sindicatos. Hay gente que no, que tiene un sueldo por ahí que no está protegido por estos derechos. Entonces, para cada una de las personas es diferente la evolución del salario y también de los precios. Como siempre hemos indicado en este programa, si hay alguien que consume más un producto cuyo precio está aumentando más que otros, pues entonces obviamente le pasa mucho más factura los precios o la inflación a esa persona. Entonces vamos a utilizar promedio, vamos a utilizar varias fuentes de datos para ver cómo está yendo la evolución de los salarios. En promedio no nos queda otra cosa a lo largo de estos primeros meses del año 2024. Son datos que siempre salen con un retraso, o sea que vamos a hablar solo del primer cuatrimestre del año 2024, a pesar de que ya hemos avanzado la segunda mitad de este año. Y recuerdo que en el año 2022 fue fatal para los salarios, el incremento de los precios fue una locura, como todos muy bien sabemos, y los salarios crecieron muy poquito. En el año 2023 los precios bajaron bastante, perdón, la inflación bajó bastante y los salarios recuperaron terreno, bastante terreno para ser solamente el año después de lo peor de la inflación. Y ahora vamos a ver qué pasa en el año 2024. Os adelanto, como una especie de spoiler, que la cosa va por buen camino, pero vamos más lento que en el año 2023. O sea, la recuperación salarial no está siendo tan boyante como el año pasado y eso es una mala noticia, porque aunque los salarios estén recuperando algo de terreno, están recuperando muy poquito. Vamos a ver los datos. Aquí en primer lugar vamos a utilizar, como tantas otras veces hemos hecho, el coste laboral que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Lo tenemos para este primer cuatrimestre de 2024 y os recuerdo que no es exactamente el salario que nosotros vemos aumentar en nuestra cuenta bancaria cuando nos pagan las nóminas, sino que aquí se incluyen también otro tipo de salario, como sería por ejemplo el diferido, ¿no? Las cuotas a la seguridad social, también se incluye, porque estamos desde el punto de vista del empresario, cuánto le cuesta al empresario pagarle a su trabajador, y obviamente que hay que incorporar las cotizaciones sociales. Y también otro tipo de prestaciones o remuneraciones no salariales, como por ejemplo dietas, ¿no? Oye, te vas a un sitio, pues te paga una parte en especie o de otra forma, o un plus por productividad. Bueno, todo esto está aquí, ¿no? O lo típico de unas vales para que vayas a comer a restaurantes. Bueno, pues eso no es salario monetario, sino que es salario en especie. Bien, como aquí podéis ver, para el primer trimestre del año 2024 solo ha aumentado un 3,9%, y es bastante menos de lo que venía ocurriendo a lo largo de los dos últimos años, incluso 3. Ahí lo podéis ver, ¿no? En el año 2023 fue bastante bien, 6,2, 5,8, 5, 5, y ahora tenemos un 3,9. Es muy poco, no en comparación con lo que ocurría antes de la pandemia, sino después de la pandemia. Entonces, atendiendo a este indicador, que es solo uno entre otros muchos que vamos a ver, pues la cosa va bien, porque aumentar un 3,9% de media el coste laboral pues es algo positivo, pero claro, recordemos que la inflación en el año 2023, el año pasado, fue del 3,6%. Y ahora está rondando eso, por lo que tenemos los primeros 6 meses del año 2024. Entonces, si solo aumenta un 3,9, es como ganarle muy poquito. Y os recuerdo que se perdió mucho terreno en el año 2022. Entonces, haber recuperado un poco en 2023 y otro poquito más en 2024 no es suficiente. No es suficiente para nada. Con este gráfico lo muestro, creo que de una forma bastante clara. La línea naranja es la evolución de los precios. Ya sabéis, en el año 2022 fue una locura lo que aumentaron. Y el coste laboral es la línea azul. Entonces, cuando está por debajo el coste laboral significa que se está empobreciendo la clase trabajadora en promedio, y cuando está por encima es que está recuperando terreno.
Entonces, el área entre las dos líneas es lo que nos viene a decir cuánto se pierde y cuánto se gana. Entonces, fijaos, la primera área es mucho mayor que la segunda área. Entonces, eso quiere decir que todo lo que perdimos de media en el año 2022 todavía no lo hemos recuperado. Y vamos a ver si lo recuperamos, claro, porque fijaos lo cerca que está ya la línea del coste laboral de los precios. Está muy cerca. Entonces, eso, cuanto más se acerca, menos capacidad económica se va a recuperar. Vamos a utilizar otro indicador, el de la agencia tributaria, que nos da buena cuenta también de, bueno, los pagos que se le hacen por todo tipo de IRPF, pero también hay pagos que realizan los empresarios y tienen que mostrar sus datos a la agencia tributaria, a Hacienda. Entonces, os he subrayado la parte de rendimiento bruto medio que declaran estas empresas a Hacienda, y fijaos que en el año 2022 aumentaron un 3,7, muy poquito en comparación con una inflación que fue en torno al 10%. En el año 2023 fue un 5,3, que se le ganó terreno a la inflación porque fue solo del 3,6, pero insuficiente, obviamente. Y fijaos en el año 2024 que ha habido pues un retroceso, un nuevo retroceso, como exactamente siguiendo la línea del otro indicador que hemos visto del coste laboral, ¿no? Entonces sigue aumentando, eso está bien, se gana algo de capacidad económica, pero menos que en el año 2023, y eso es un problema, evidentemente, porque hemos perdido mucho terreno en el año 2022. Tenemos otros datos del Observatorio de Márgenes Empresariales, que ha sido trabajado por Comisiones Obreras en un paper que os dejaré por ahí, en el que podemos ver que afortunadamente en el año 2023, a finales y sobre todo en el primer trimestre de 2024, se ha recuperado terreno, ¿vale? Con lo mismo que estamos viendo en otros indicadores. Este indicador es diferente porque afecta solo a unas cuantas empresas, las grandes, no a todas ni mucho menos. Pero bueno, de nuevo es indicadores que tenemos con los que podemos trabajar, ¿no? Y fijaos, desde el incremento de los precios en el año 2022, que las empresas aprovecharon para aumentar sus márgenes de beneficio, esto ya lo hemos comentado en multitud de ocasiones, resulta que la parte del pastel generada fue mayor para los empresarios, por primera vez en muchísimo tiempo, como ahí lo podéis ver, ¿no? La línea esa más suave que tenéis aumenta, que serían los márgenes brutos, ¿vale? En función, el peso de los beneficios sobre la tarta, sobre la riqueza generada, y superó el 50%, llegó, fijaos, hasta el 53,3 en el primer trimestre de 2023. O sea, eso significa que de toda la tarta producida, la mayor parte se la llevaron los empresarios en forma de beneficios empresariales, y los trabajadores perdimos mucho. Perdimos esa batalla, siempre pasa lo mismo en espirales inflacionarias, y se ha recuperado parte del terreno, como ahí podéis ver, en el primer trimestre de 2024, pero es todavía insuficiente. O sea, ya estamos los trabajadores ganando algo más de la tarta, pero sigue siendo menos de la mitad, 48,3%, mientras que los beneficios son el 51,7%. Luego, más datos. Aquí tenemos los datos que ofrece el Ministerio de Trabajo cuando recoge los pactos de todos los convenios colectivos. Entonces hay muchos tipos de convenios, algunos de empresas, otros sectoriales, otros de comunidades autónomas, algunos tienen efecto económico, otros no, otros se pactan y no es efectivamente lo que luego acaba ocurriendo, ¿vale? Entonces, esto de nuevo hay que cogerlo como un promedio y que sirva como aproximación, pero ni mucho menos como un dato absolutamente fiable que te sirva para cada uno de los casos. En cualquier caso, fijaos, en el año 2022, ahí lo tenéis, la variación salarial de los convenios colectivos que afectaban a 13 millones de personas, más o menos, 13 millones de trabajadores. Estamos hablando de que actualmente hay 21, entonces es un poquito más de la mitad. Bueno, pues los salarios aumentaron un 3,21% en el año 2022, lo peor de la inflación, o sea, absolutamente insuficiente. Y en el año 2023, 3,71%, o sea, ganándole muy poquito la inflación, que fue del 3,6%. O sea, nosotros cogiendo convenios de esto, que tienen efectos económicos, o sea, estamos cogiendo un montón, algunos son muy buenos para los trabajadores y otros no tanto. Entonces tenemos que, si los cogemos todos, es 3,71%. ¿Qué pasa en el año 2024? Los que tenemos firmados hasta la fecha, que es para junio de este año, tenemos que ha sido un promedio del 4%, lo cual está bastante bien porque la inflación de momento está por debajo, está en torno a 3,6, 3,7, no sé cuál será el promedio a lo largo de todo el 2024, pero rondará eso. Entonces, algo de capacidad económica se está ganando, pero, y por cierto, esto es solo para convenios de ámbito superior a la empresa. Entonces estamos hablando que afecta a menos trabajadores, a 8 millones de trabajadores. Entonces, pero son los datos que tenemos. Entonces, fijaos que esto va bien,
pero insuficientemente bien, ¿no? Va por el buen camino. Y aquí tenemos que se está cumpliendo pues este pacto que en su día firmaron la patronal con los sindicatos mayoritarios, que era recordar, ¿no?, que aumentará los sueldos, los salarios un 4% en el 2023 y en el 2024 y 2025 un 3%. Entonces eso está ocurriendo porque y de forma algo holgada, porque es un 4% lo que estamos viendo para la primera mitad del año 2024, ¿no? Luego vamos a ver qué pasa con el salario mínimo. El salario mínimo ya sabéis que se ha aumentado un montón en los últimos años, pero claro, eso en términos nominales. Luego hay que compararlo a su vez, evidentemente, con la evolución de los precios. Ahí podéis ver, la línea verde clara es el incremento, bueno, concretamente el salario nominal mínimo en términos nominales, y la línea verde oscura es la real, es ya descontada el impacto de la inflación. Entonces sí, se ha aumentado, siempre con esa escalera que significa cuando se decreta pues se aumenta y luego hay que esperar al año siguiente. Pero fijaos que en términos reales en el año 2022 no se aumentó prácticamente nada, incluso hubo cierto retroceso, muy pequeño, pero hubo un cierto retroceso en el año 2022, por no aumentar ese año precisamente el salario mínimo. Y en el año 2023 pues se ganó terreno, y en el 2024 también, porque se ha aumentado el salario mínimo y bastante más que la evolución de los precios. Entonces, esto es una buena noticia para los que tienen un salario mínimo o cerca, porque significa que están ganando capacidad adquisitiva, pero tampoco una locura, ¿no? Tampoco una locura, ya que evidentemente se perdió bastante en el año 2022. No es el caso del salario mínimo, claro, pero seguramente, luego lo veremos, de todos los rangos salariales, estos son los más beneficiados. Al fin y al cabo es porque es lo único que puede controlar el gobierno, ¿no? El gobierno puede decretar un incremento del salario mínimo, pero no puede decretar un incremento del salario medio o el máximo de cualquier otro rango, ¿no? Esto que controla el gobierno, pues bueno, al menos están ganando capacidad económica. Aquí lo tenéis, una comparación, estos son datos, por cierto, de un informe de la OCDE, que no lo he dicho, y bueno, España lo tenéis por ahí, de nuevo es lo mismo, la línea esa verde clarita sería el salario mínimo en términos nominales, y luego el triangulito verde oscuro es el salario real. Podéis ver que obviamente siempre baja, porque hay países con inflación en estos últimos años, inflación además bastante notable, y España pues está en una situación que no es muy mala, ahí lo podéis ver, SP, pero hay países mucho peor y hay países bastante mejores. Esto es para el salario mínimo, insisto, estamos hablando de momento solo salario mínimo, o sea, se ha recuperado capacidad adquisitiva, se ha ganado, mejor dicho, porque no se perdió, pero en otros países se ha ganado bastante más. Ahí tenéis, México, Turquía, Polonia, Lituania, Hungría, Portugal, todo eso, el salario mínimo al menos ha ganado. También hay que tener en cuenta que esto es para desde 2019 a 2024, ¿vale? La comparación. Y claro, España empezó a aumentar el salario mínimo de una forma muy potente en el año 2016. Porque, por ejemplo, aquí Portugal sí sale muy bien parado, pero en realidad Portugal tiene un salario mínimo bastante inferior al de España, ¿eh? Y ahora, ¿qué pasa con el salario promedio, salario real promedio, en comparación con el año 2019? O sea, estaríamos ya viendo cuál es el impacto desde la pandemia hasta la actualidad, ¿no? Los últimos datos que tenemos, que es el primer trimestre de 2024. Pues ahí lo podéis ver, España está en una situación en la que se ha perdido capacidad económica, ESP, lo podéis ver ahí, en la parte baja de la tabla, se ha perdido tanto desde el año 2019, como decía ahí, hasta el año 2024, primer trimestre, ¿no? Incluso también teniendo en cuenta desde el cuarto trimestre de 2021, que sería la barra esa verde más clara, también incluso se ha perdido más, ¿vale? Hay países bastante peor, ahí lo puedes ver, Suecia, Italia, Nueva Zelanda, Finlandia, Austria, Dinamarca, Canadá. Hay países que han perdido mucho más, pero hay países que han ganado, ¿vale? Y tenemos en el otro lado, pues eso, ¿no? Lituania, Hungría, Polonia, Portugal, Corea, en fin, eso es para comparar. Aquí tenéis lo mismo en comparación, pero en este caso, fijaos que es para salario nominal por hora. Es otro tipo de indicador y de nuevo tenemos más o menos los mismos resultados. España no ha recuperado capacidad adquisitiva, su salario, desde el año 2019. Algo sí, ¿vale? Pero no mucho. Es verdad que aquí es diferente. Podéis ver que en un año, lo podéis ver en la primera tabla, es el cambio en un año del año 2024, o sea que si vemos qué es lo que ha ocurrido en el último año, España, los salarios han ganado capacidad económica, pero muy poquito. Ahí lo podéis ver, hay otros que ganan muchísimo más y lo podéis ver, bueno, de nuevo un poco los países de antes que hemos comentado, ¿no? No tiene mayor importancia. Y el cuadro de abajo es exactamente el mismo que antes, pero no está ordenado.
Y ahora, ¿aquí qué es lo que tenemos? Pues un poco la diferenciación que os decía por rangos salariales, ¿no? Las rentas medias, las rentas altas, las rentas bajas, ¿cuáles son las que más han ganado capacidad adquisitiva o más han perdido? Pues bien, España, que ahí lo tenéis subrayado, los tres rangos han perdido capacidad económica desde 2019. Pero algunos han perdido más que otros. Y ahí lo podéis ver. El rango bajo, los salarios más bajos, son los que menos han perdido. Sin ninguna duda, porque se ha aumentado el salario mínimo. Y aún así, se ha perdido capacidad económica. Y los que más han perdido han sido las rentas medias. Los salarios medios son los que más han perdido. Y aún así es mucho menos de lo que se ha perdido en Nueva Zelanda, en Finlandia, en República Checa, ¿vale? Y hay otros países en los que se ha ganado. Pero los tres sectores, como ahí podéis ver, han salido perdiendo. Y ahora aquí tenéis otro tipo de indicador que ofrece también la OCDE, que es un poco los salarios que publican las empresas, ¿no? Entonces hay que cogerlo con pinza, evidentemente, pero se puede utilizar para completar la panorámica y podéis ver que en el caso de España la cosa va mal, porque el rango salarial, el nivel salarial publicado por las empresas en sus ofertas de trabajo está bajando y resulta que para mayo de 2024 ya está por debajo del nivel de los precios, al menos en ese mes. Y en el mes anterior tampoco estaba muy bien, estaba ahí más o menos igual, ¿no? Entonces estamos en una situación peor que otros países como, por ejemplo, el Reino Unido, los Países Bajos, ahí lo podéis ver, incluso Alemania, Canadá, y no pinta muy bien esta evolución, ¿no? Acorde a este indicador, claro. Y aquí el último indicador que vamos a ver, que es el salario de entrada, es decir, se va creando empleo. Sabemos que España, la economía española está creando muchísimo empleo los 2 últimos años, muchísimo empleo, un récord increíble de creación de empleo. Entonces es importante ver también cómo van evolucionando esos salarios iniciales. Tú empiezas a trabajar, ¿cuál es tu salario, ¿no? Para no ver el salario ya de gente que lleva un montón de tiempo trabajando y que depende de otros factores. Entonces es interesante también ver cómo se incorpora la gente al mercado laboral. Y aquí podéis ver la línea azul es la de España y está bastante por encima del resto para un breve periodo de tiempo que sería a finales de 2023, mitad de 2023, ¿no? Ahí los nuevos empleos en España han tenido un comportamiento salarial mejor que el de los precios y sobre todo mejor que el de otros países, ¿no? Pero la alegría ha durado poco porque fijaos que desde marzo de 2024 estamos equiparándonos al resto, a la misma evolución, ¿vale? Esto es un porcentaje de variación interanual comparándolo con lo del año anterior y bueno, pues nos da buena cuenta de que en el año 2022 estuvimos bastante peor que el resto de países y en el año 2023 mejor. Y ahora en lo que llamamos de 2024 estamos igual, prácticamente igual en este indicador analizado, ¿no? Y ese sería el resumen de todos los datos que tenemos. Ya veremos cuando se publique en mayo del segundo trimestre, pues volveremos a hacer una valoración. Y como siempre os digo, hay que tener cuidado con la interpretación de estos datos, no para todo el mundo es lo mismo y si hubiese que hacer un resumen, pues os vuelvo a repetir lo mismo. En el año 2022 muy mal, la clase trabajadora perdió mucho terreno, muchísimo terreno. En el año 2023 se recuperó bastante terreno, pero insuficiente. Y en el año 2024 lo que llevamos visto, que son muy pocos meses, es que ha habido una recuperación, se sigue recuperando, pero muy poquito. Entonces vamos a ver qué ocurre a lo largo de 2024, lo que queda del año, pero desde luego esto no va bien. Va por el buen camino, pero a esta velocidad no vamos a recuperar la capacidad económica que se perdió en el año 2022. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.